Cuando has trabajado duro toda tu vida, planeando dejarle la casa, los ahorros y cada centavo que has juntado comiendo frugalmente a tu hijo único, ¿te has preguntado alguna vez si realmente te apreciará? La historia de hoy se centra en una madre soltera de 58 años que dedicó su vida a trabajar y soportar por su hijo, soportando dificultades para sacarlo adelante. Originalmente pensó que antes de irse, al menos podría dejarle lo que había acumulado en vida a la persona más cercana. No dejaría ningún arrepentimiento. Nunca imaginó que una simple llamada antes de morir la llevaría a tomar una decisión completamente inusual, donar todos sus bienes y no dejarle ni un centavo a su hijo. Bienvenidos a Sweet Diary. En este episodio, les contaremos la historia de esta madre. Al final comprenderás que algunas conversaciones que parecen razonables son en realidad las más dolorosas, y que algunas decisiones aparentemente normales esconden toda una vida de dolor. A continuación, el relato de esta madre. A los 58 años me diagnosticaron cáncer terminal. El médico dijo que sin un tratamiento agresivo, me quedaban unos 6 meses. Aunque aguantara un poco más, no sería más de un año. Estaba sentado en la habitación, con la libreta extendida sobre la mesa y aquella escritura de propiedad, antigua pero bien conservada, que había ahorrado durante décadas. Aunque la vieja casa no era grande, su valor de mercado rondaba los 7 millones de renminbi. Y con mis ahorros de todos estos años, sumaba otros 2 millones. Quería dejarle todo esto a mi hijo, él era lo único que me importaba en esta vida. Aunque mi hijo y yo éramos muy unidos, seguía siendo mi hijo. Levanté el teléfono con la intención de decírselo y también de confiarle algo importante. Necesitaba que se ocupara de mis asuntos después de mi muerte. En cuanto marqué, contestó despacio, había ruido de fondo. ¿Qué le pasa a mamá? Su voz sonaba un poco asustada, como si temiera que algo le pasara si iba a verlo de repente. Estaba a punto de hablar cuando oí una voz familiar por el teléfono. Era su esposa, no se había dado cuenta de que la llamada estaba en altavoz. Su voz seguía llegando a mi receptor, sus palabras, tan tranquilas como siempre, me calaban los huesos. ¿Está diciendo que su salud está mal otra vez? Primero escucha con atención lo que realmente quiere decir, no aceptes todo. Nosotros también estamos en una situación difícil ahora mismo, no podemos ayudar en todo. Al escuchar esa frase mi corazón se tranquilizó de repente, ya ni siquiera tenía miedo. Tenía 38 años cuando me divorcié y mi hijo aún estaba en la preparatoria. No llevé mucho, solo unas mudas de ropa, una mesita plegable y la vieja linterna que me dio la empresa. Cuando me mudé de mi casa original, era invierno y el viento era fuerte. Estuve de pie bajo el edificio esperando un taxi, con una mano tirando de la maleta y con la otra cargando una tostadora. Esa cosa era tan vieja que nadie la querría, pero no soportaba tirarla porque me había acompañado muchas noches sin dormir. Por aquel entonces trabajaba como asistente de diseño en una empresa de publicidad, ganando 6.000 renminbi al mes, y cuando había mucha gente incluso tenía que ir a la imprenta a colorear. Durante el día trabajaba en la fotocopiadora y por la noche volvía a mi apartamento a seguir trabajando horas extras. Mis amigos, que sabían que estaba divorciada, me recomendaron trabajos extra. Invitaciones de boda, tarjetas de presentación, inauguraciones, folletos. Tengo que dibujar cada hoja yo mismo, programar mi trabajo y entregarlo yo mismo. Vivo en un piso viejo en el Distrito Norte, es de alquiler y no tiene aire acondicionado. En verano hace un calor sofocante. El casero dice que el frigorífico no se puede mover, así que lo uso de armario y meto arroz, salsa de soja y papel higiénico dentro. Cada mes me obligo a ahorrar 4.000 renminbi, a veces ceno tostadas con agua caliente. Todo para que me quede algo de dinero a fin de mes. Me digo que por difícil que sea, debo tener mi propia casa. Aunque sea una casa muy vieja, la compraré. Después de trabajar casi 5 años, a los 43 años por fin compré mi primera casa, que de verdad me perteneció. Estaba en el último piso de un edificio antiguo, de tan solo 15 metros cuadrados. La escalera estaba un poco húmeda, y una pareja de ancianos vivía al lado. Cuando llovía, el ruido era tan fuerte como un trueno. Pero eso lo compré con los 500.000 renminbi que gané. El día que me mudé, llevé mi equipaje adentro. Todo estaba vacío, sin televisión ni aire acondicionado, incluso tuve que cambiar las bombillas yo misma.
Me senté en el suelo a comer una comida preparada, llorando mientras comía. En ese momento me dije, a partir de hoy, este es mi mundo. No contraté a nadie para que me hiciera la renovación, incluso usé pinzas para colgar una sábana a modo de cortina. Pero viví en paz, porque esto no me lo dio nadie, ni fue una limosna matrimonial, sino que lo fui reconstruyendo poco a poco. No me da miedo ser pobre ni trabajar duro, solo me da miedo entregar mi vida a alguien una vez más. Desde ese día, me recordé a mí misma cada día que mientras trabajara duro, ya no necesitaría a nadie. Siempre sentí que no era una madre competente. El año del divorcio, el tribunal le otorgó la custodia de mi hijo a mi exmarido, argumentando que era en beneficio de su desarrollo estable. Pero sabía que la verdadera razón era que mi trabajo era inestable en ese momento, no tenía casa, ni coche, ni trabajo estable. La familia de mi exmarido estaba en mejor situación económica, y sus padres estaban deseosos de cuidar a su nieto. Decían que los niños debían criarse por el lado paterno para que crecieran sanos. No pude discutir y solo pude estar de acuerdo. Desde entonces mi hijo vivió con mis padres. Solo podía verlo unos días durante las vacaciones de invierno y verano. De niño se portaba muy bien y no era muy cercano a la gente. Cuando venía a vivir conmigo, lo llevaba al zoológico, al mercado nocturno a comprar bocadillos e incluso lo llevaba en patinete a las papelerías. Sus favoritos eran esos borradores perfumados, una vez le compré un juego completo y se los regalé. No dijo nada, solo alineó las gomas de borrar en silencio. En ese momento sentí una punzada en el corazón, como si le debiera mucho. Cuando no podía estar con él, intentaba compensarlo de otras maneras. Todos los meses le enviaba regularmente la manutención a mi exmarido. Si era el cumpleaños de nuestro hijo, le transfería dinero extra. Un año, cuando se graduó de la primaria, le envié un regalo, un reproductor de CD portátil usado y 2 casetes. En aquella época, los MP3 aún no estaban muy extendidos, y sabía que le gustaba escuchar la radio, así que ahorré el dinero de varios días para el almuerzo y le compré uno. Quizás estas cosas no signifiquen mucho para otros, pero quería que supiera que mamá no faltaba, que siempre se esforzaba. El año que empezó la universidad, mi exmarido me llamó para decirle que la matrícula era demasiado cara y me preguntó si podía contribuir un poco. En ese momento estaba llevando un caso y no pude recuperar unos fondos impagos. Pero no dudé mucho y le transferí 50.000 renminbi. También le transferí otros 15.000 renminbi a mi hijo. Para poder comprar una laptop usada y facilitarle la redacción de informes. Respondió con un solo recibido y no dijo nada más. Miré el chat vacío y pensé, ya ha crecido, es normal que no hable mucho. Después buscó trabajo y cambió de trabajo varias veces, de vendedor a técnico de aire acondicionado. Cambiaba de trabajo cada 2 o 3 meses. Le aconsejé que los jóvenes necesitan paciencia, primero aprenden una habilidad, luego podrán tener más estabilidad en el futuro. Me respondió, no quiero ser un inútil que solo cobra un sueldo mínimo toda la vida. No dije nada más. Sé que algunas cosas son inútiles de repetir. Durante ese tiempo me pidió dinero prestado varias veces y no me negué. Pero le pregunté para qué era. Su tono se volvió cada vez más impaciente, pensó que estaba siendo tacaño. Dijo, se nota que tienes ahorros y no te falta dinero, ¿por qué eres tan calculador? En ese momento me di cuenta de que la relación entre madre e hijo hacía tiempo que había dejado de ser de cercanía y confianza. Se había convertido en una vaga y confusa sensación de obligación y distancia. No es que no lo quiera, es que nunca supe cómo hacerle saber a un hijo que ya no me necesita, que sigo aquí. Con el tiempo nuestras interacciones se volvieron cada vez más rutinarias. Cada día festivo lo llamaba para preguntarle si vendría a cenar. Siempre me decía que quizá tuviera que estar con la familia de mi esposa. Entendí lo que quería decir y no lo forcé. Pero después de colgar, siempre cocinaba un poco más. Luego guardaba las sobras que no podía terminar en el refrigerador. Cambió de trabajo a menudo, trabajó como guardia de seguridad un tiempo y luego empezó a trabajar como vendedor. Siempre dice que los jóvenes de hoy necesitan probar muchas cosas. No sean como su generación y se queden en un solo trabajo hasta la jubilación, eso es lavado de cerebro. Le dije que no hay nada de malo en intentarlo, pero que necesitas un plan.
De lo contrario, si aún eres un empleado de bajo nivel a los 30, ¿te sentirás satisfecho? Guardó silencio un momento y dijo, tu época es diferente. Hoy en día, el esfuerzo no garantiza el éxito. No esperes que siga las viejas costumbres. Al oír eso me sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. No he leído muchos libros ni he conocido mucho del mundo, quizá ya no pueda seguirle el ritmo. Pero no quiero que sea como yo de joven, poniendo todas sus esperanzas en los demás y terminando sin nada. Una vez de repente me llamó y dijo que quería cambiar de coche y me preguntó si podía prestarle 50.000 renminbi. No acepté de inmediato, le dije, primero calcula tus ingresos y gastos mensuales para ver si puedes pagar el préstamo. Si de verdad no es suficiente, mamá encontrará otra solución. Se detuvo un momento y dijo que no era necesario y colgó. Después de eso, tomamos la iniciativa de contactarnos durante mucho tiempo. Más tarde me enteré de que había ido a pedirle dinero a su padre, pero no lo consiguió. Oí que su padre quería consultar con su esposa, pero ésta no estaba muy de acuerdo. Quise instarlo a no depositar sus esperanzas en los demás, pero de repente me di cuenta. Él sentía lo mismo, tratándome como a una extraña. Solo quedaba entre nosotros un simple lazo de sangre. Ya no me llamaba mamá, sino tú, como si hablara con alguien a quien conocía un poco, pero con quien no era muy cercano. Ese año nuevo preparé 2 platos y una sopa yo sola. La televisión estaba transmitiendo un programa especial, el presentador hablaba de reuniones familiares. Probé un bocado, pero no pude saborearlo. Miré mi teléfono, el chat grupal solo estaba lleno de fotos de los nietos de otros. Mi hijo no envió ningún mensaje, ni siquiera un emoji. Cerré el teléfono en silencio y me dije a mí misma que no esperara nada más. El año en que decidió casarse, yo estaba realmente feliz por dentro. Aunque nuestra relación se había distanciado, como madre seguía pensando que ahora que por fin se casaba, probablemente empezaría a sentar cabeza. Retiré 300.000 renminbi de mi cuenta bancaria y también saqué dinero de una de mis cuentas de depósito a plazo fijo. Saqué el dinero que había reservado originalmente para gastos médicos de jubilación, hasta 500.000 renminbi. Ese era el regalo de bodas que pensaba darles, dinero para reformas. Metí los sobres rojos en una bolsa de papel roja y escribí, feliz boda, que envejezcan juntos. Mi letra estaba un poco torcida porque hacía mucho que no usaba bolígrafo. La boda se celebró en la ciudad. Originalmente había planeado entregar personalmente un sobre rojo y, de paso, visitar a mi hijo, a mi nuera y a la familia de la novia. ¡Qué recuerdos tan agradables! Incluso me compré un abrigo nuevo para la ocasión durante las rebajas de aniversario de los grandes almacenes, azul grisáceo, sencillo pero con buen gusto. Pensé que no sería inapropiado. Una semana antes de la boda, le escribí un mensaje preguntándole cuándo me daría la invitación. No respondió. La noche siguiente me llamó de repente con la voz un poco vacilante, mamá, el día de la boda podría ser un poco complicado. Papá y mi madrastra también asistirán, así que no sería muy conveniente que vinieras. Me quedé desconcertada por un momento. ¿Inconveniente? ¿Cómo podría serlo? Hizo una pausa y luego dijo, me preocupa que te sientas incómoda. Han organizado muchas cosas allá, y me siento incómodo cambiándolas a último momento. Sonreí, está bien, no me importa. Me sentaré un rato, daré mi bendición y luego me iré. Dijo, lo pensaré. La llamada terminó así. Al día siguiente y al otro, no volvió a contactarme. Aún así preparé el sobre rojo y, como lo había planeado, tomé el autobús temprano esa mañana. Pensaba esperarlos en la entrada del lugar de la boda y entregarles el sobre rojo en persona. Pero llegué temprano y no les había avisado que iba. De pie junto al salón de banquetes, vi a mi hijo y a mi nuera bajar de un taxi. Llevaba un traje beige, llevaba un maquillaje ligero y su tono de voz no era ni apresurado ni lento. Estaba a punto de dar un paso al frente cuando la oí decir, ¿se lo dejaste claro? Si de verdad insiste en venir, ¿de verdad te parece apropiado? Mi padre ya lo ha arreglado todo, si viene, habrá una persona más en el lugar, ¿no sería un poco incómodo? No digo que no pueda venir, solo soy sincera, el enganche de nuestra casa no fue suyo, y si él está ahí, la gente lo malinterpretará. Su tono no tenía malicia,
incluso parecía una conversación tranquila y racional. Pero entendí que eso no era comunicación, era un límite. Un distanciamiento cortés. No avancé. Me quedé allí viéndolos entrar, sonriendo y saludando a los invitados. Luego metí los sobres rojos de la bolsa al fondo, me di la vuelta lentamente y regresé a la estación. No lloré, de verdad que no. Pero en el tren de regreso, mirando por la ventana, mi corazón se sentía tan vacío como un campo en otoño. Esos 500.000 renminbi los deposité después en el banco. Si de todas formas no me quieren allí, no tiene sentido darles el dinero. En realidad mi cuerpo no se complicó de repente, desde principios de año, a menudo me he sentido hinchado, lleno después de comer muy poco, y después ni siquiera podía comer arroz, perdí mucho peso. Al principio pensé que era gastroenteritis, así que tomé unas pastillas para el estómago y lo superé. Pero después del año nuevo, empecé a tener diarrea continua, con sangre. Tomé el autobús solo para registrarme, me senté en el banco de espera del hospital y observé a la pareja de ancianos de enfrente servirse agua y cubrirse con una manta. Me sentí un poco distraído. El médico miró el informe de la prueba y su expresión se tornó algo seria. Me pidió que me sentara y que me hiciera más pruebas. Pregunté un poco nervioso, ¿es una úlcera estomacal? Negó con la cabeza, extendió los análisis de sangre y la ecografía delante de mí y dijo, para ser sincero, parece un tumor pancreático y los signos de metástasis son bastante evidentes. Le sugiero que solicite una tomografía computarizada más detallada lo antes posible. En ese momento sentí como si me taparan los oídos, no pude entender lo que dijo a continuación. Solo recuerdo haber salido sola del hospital, de pie un buen rato junto a la entrada de la tienda, con las piernas un poco débiles, con ganas de sentarme en algún sitio, pero no encontré ningún banco cerca. Me apoyé en la pared lo mejor que pude y revisé la agenda de mi teléfono, sin saber a quién llamar. No tengo amigos ni familia, y mi único hijo no quiere contestar mis llamadas. Esa noche al volver a casa, en cuanto abrí la puerta, sentí un olor a humedad en el apartamento y había una mancha de moho en el techo. Pensé en contratar a alguien para que lo arreglara, pero luego decidí no hacerlo y ahorré el dinero para el tratamiento médico. Preparé un plato de fideos instantáneos, me senté a la mesa y comí unos bocados. Me costó un poco aguantar. La tele estaba encendida a un programa de política, y el presentador estaba muy animado, pero no pude asimilar nada. Después de comer, lavé el plato, volví a mi habitación, saqué mi libreta de ahorros y los papeles del seguro, y los extendí sobre el escritorio. En ese momento no le temía a la muerte, de repente sentí que no tenía a nadie a quien dejarle estos asuntos. No era que nadie me conociera, sino que a nadie le importaba. En esos días, me tomé un tiempo para poner mis asuntos en orden. Coloqué mi póliza de seguro, la escritura de la propiedad y la información de mi cuenta bancaria sobre el escritorio, una por una. Escribí en cada hoja las palabras confío a mi hijo para su custodia con un bolígrafo de gel negro. Incluso enumeré uno por uno los documentos que debía llevar al banco para la transferencia y los materiales que debía preparar, y los pegué con un clip. Todo estaba preparado con pulcritud y orden, como si me entregaran una tarea en lugar de el fin de mi vida. En mi corazón seguía pensando que aunque no era de fiar, era mi hijo, y que, sin embargo, estas cosas debían dejarse en sus manos. Pienso en esos breves momentos de cercanía que tuvimos. De pequeño lo llevé al parque a deslizarse por el tobogán. Cuando se cayó se levantó, se sacudió las rodillas y dijo que estaba bien. El año que estaba en secundaria lo llevé a comer pollo frito, tenía las manos cubiertas de grasa. Me miró y dijo, mamá, el pollo frito de aquí está buenísimo. Esas escenas son antiguas, pero permanecen en mi mente como ciertos olores o una vieja canción, por mucho que lo intente, no puedo olvidarlas. Incluso empecé a imaginar que, después de mi partida, al abrir esos documentos podría tener los ojos rojos y decir, así que ella todavía pensaba tanto en mí. Pero no lo dije en voz alta, temía llorar si lo hacía. Simplemente agaché la cabeza, metí ese fajo de documentos en una bolsa de papel craft y la guardé en lo más profundo del cajón. Luego tomé el teléfono para llamarlo y decirle que pensaba dejarle todas mis pertenencias. El día que lo llamé era domingo por la tarde, el cielo estaba despejado, los vecinos afuera estaban aireando sus colchas, y cuando soplaba el viento, entraba un suave aroma a detergente para la ropa.
Había pensado escribirle, pero para algo tan importante pensé que sería mejor decírselo yo misma. Respondió rápido, pero con un tono algo cauteloso: «Mamá, ¿qué pasa?». Dudé un momento y le dije: «Acabo de terminar la revisión. El médico dijo que podría no ser muy buena». Guardó silencio un segundo y preguntó: «¿Es grave?». Estaba a punto de explicárselo con detalle cuando una débil voz femenina salió del teléfono: su esposa. Probablemente no se dio cuenta de que él había respondido a mi llamada, no bajó la voz, su ritmo era firme, pero cada frase se sentía como una aguja. ¿Está hablando de su salud otra vez? ¿Le preguntaste exactamente qué quería decir? No te limites a asentir y aceptar en cuanto lo oigas. Ahora también tenemos nuestras propias presiones. ¿Tiene dinero? ¿Cuánto tiene? ¿Lo sabes realmente? Si termina echándote toda la responsabilidad, ¿de verdad podrás soportarla? Quería seguir hablando, pero las palabras se me atascaron en la garganta y no pude pronunciarlas. No hubo ninguna pelea por teléfono, ni malicia, ni falta de respeto, solo una actitud muy ligera, muy limpia y muy pragmática. Me trató simplemente como a un familiar que podría causar problemas. En ese momento comprendí de repente que para ellos yo no era una madre ni una anciana, solo alguien que, fuera de su vida cotidiana, aparecía de vez en cuando y les traía responsabilidades y cargas. Me quité el teléfono de la oreja, pulsé suavemente el botón de colgar y me quedé sentada en silencio, mirando los documentos de propiedad que había organizado sobre la mesa, y de repente me pareció un poco gracioso. Pensé que encontrarían estas cosas significativas porque yo era su madre. Pero en realidad para ellos yo misma ya no significaba nada. Estuve sentada todo el día sin cenar. A las 11 de la noche me levanté, saqué ese montón de documentos del cajón y los rompí uno a uno, lentamente, página a página, como si desmantelara mi identidad de madre de tantos años. Después de romperlos, tiré los restos a la basura, luego tomé mi teléfono e hice otra llamada. Pero esta vez llamé a una organización benéfica. A la mañana siguiente fui en coche al banco y cancelé las transferencias automáticas y las solicitudes de cambio de beneficiario que había configurado. La empleada del banco me preguntó si quería conservar esas copias de seguridad. Le dije que no, que las destruyera todas. Hizo una pausa, no preguntó más y simplemente dijo: «Que ayudaré a destruirlas. Una vez confirmado, no guardaremos ningún registro aquí». Asentí con un tono tan inexpresivo que incluso a mí me sorprendió. Luego fui a otra organización benéfica, llené el formulario de consentimiento de donación y entregué la información de la cuenta. Dividí la donación en 3 partes, una para la organización benéfica, otra para la residencia de ancianos y el resto para el orfanato. El personal fue muy amable y comentó que rara vez se encontraban con alguien que donara una suma tan grande de una sola vez. Solo sonreí, sin dar explicaciones. Este dinero nunca tuvo la intención de garantizar la gratitud de nadie. Era simplemente la prueba de que había sobrevivido. No le dejé ninguna información a mi hijo y nunca volví a mencionar el asunto. No volvió a llamarme y yo ya no esperaba que lo hiciera. Nos habíamos vuelto tan callados que ni siquiera las despedidas eran necesarias. Esa noche volví a casa y guardé esas viejas fotos que había guardado durante tanto tiempo en una caja de cartón, sellándola. No es que quiera olvidar, simplemente ya no añoro el pasado. Hay gente que siempre siente que les debes algo, déjalo sentir así. Solo sé que ya no le debo nada a nadie. 2 semanas después me mudé a un centro de atención para ancianos. La habitación era pequeña, pero la luz del sol entraba a raudales por la ventana y había algunas macetas con flores en la pared. La enfermera me dijo que tuve suerte, que había una cama disponible. Reduje mis pertenencias a lo esencial, unas mudas de ropa, un frasco de loción, una libreta y un sobre con mi libreta. Estaba vacía por dentro, no se la había dejado a nadie. Escribía un poco cada día, a veces lo que había comido ese día, a veces solo una frase. Un día escribí esta frase: «No me arrepiento de nada, solo de que esta vida apenas dejó rastros para recordar». Al terminar, me reí para mis adentros. Esa noche extendí el papel y escribí la última carta de mi vida. El destinatario era mi hijo, pero no tenía intención de enviarla. No había reproches en la carta, ni palabras duras, ni intento de convencer a nadie. Solo escribí: «Eres el niño que crié con todas mis fuerzas.
Quizás no seamos aptos para ser madre e hijo, pero de verdad hice lo mejor que pude. No te dejé lo que tengo no porque te odie, sino porque ya no me necesitas. Espero que el camino que nos espera sea más llevadero para ti que para mí. Al terminar la carta, asentí para mis adentros, como si hubiera hecho algo pequeño. No organicé una ceremonia de despedida ni le pedí a nadie que avisara a ningún familiar. Le dije a la enfermera que después de la cremación, simplemente esparciera mis cenizas al viento de la montaña. No hacía falta una lápida ni un monumento conmemorativo. Pasé toda la vida intentando demostrar que merecía ser amada, y solo al final comprendí que lo que más necesitamos aprender en la vida no es la resistencia, sino el dejar ir. Cuando una madre, en la recta final de su vida, decide no dejarle sus bienes a sus hijos, sino donarlos a organizaciones sociales, ¿qué opinas? ¿Crees que está siendo despiadada o que por fin ha aprendido a vivir para sí misma? En esta historia, lo que vemos no es solo la distribución del dinero, sino la calidez del cariño familiar. El niño no hizo nada manifiestamente malo, pero una frase tras otra, que parecían perfectamente normales, te helaba el corazón. A menudo lo que más duele no son los gritos, sino esas palabras mordaces en un tono educado que realmente marcan una línea clara. Como padres de mediana edad y mayores, ¿nos hemos enfrentado alguna vez a situaciones similares? Querer ayudar a los niños, pero al final recibir solo respuestas frías o chantaje emocional. ¿Te has preguntado alguna vez, ¿debería seguir aguantando esto? O, desde la perspectiva de los niños, ¿realmente comprenden lo duro que nuestra generación tuvo que trabajar para sobrevivir? Queremos saber tu opinión, ¿estás de acuerdo con la decisión de esta madre? ¿Qué harías si fueras tú? ¿O tienes una historia propia que te gustaría compartir? Puedes contarnos en los comentarios, ¿a quién te recordó esta historia? ¿Y cuál es la respuesta en tu corazón? Si crees que esta historia merece ser vista por más personas, recuerda darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal. Un comentario podría expresar lo que otros no se atreven a decir. Compartir también podría ayudar a otro padre que esté pasando por la misma dificultad que tú. En la sección de comentarios estaremos esperando para charlar contigo.